Muy buenas noches, o tal vez buenas madrugadas, sea cual sea la hora en la que nos estén visualizando. Aquí de nueva cuenta, su amigo, compañero y servidor, JC. Y aquí no adivinan, no estamos con Fer, ni tampoco con Miyuki. Estamos con una nueva integrante que nos trae unas vivencias muy interesantes y que se las presento. Ella es Iney Shami. Hola, hola. Hola Ine, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes? ¿Qué se siente estar en este pequeño proyecto? Que tal vez no sea un proyecto muy llamativo que tenga miles de personas, pero que lo estamos haciendo con el mayor esfuerzo. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bastante tranquila me encuentro y un poco emocionada porque me gusta bastante todo este tema de lo inexplicable, de lo paranormal, de lo que nos gusta investigar o siquiera conocer. Entonces estoy bastante intrigada por todo, pero bastante emocionada por conocer. Cuéntanos un poquito, ¿cómo te nace este gusto, esta fascinación por estos temas inexplicables, por estos temas paranormales? Bueno, esto básicamente siempre ha estado, digamos que en mis creencias familiares siempre ha estado el tema paranormal y he podido tener bastantes experiencias, tanto visuales, auditivas, de sueños, que han podido ir haciendo que crezca ese gusto a lo largo de los años, pues y se ha mantenido. Hay cosas obviamente que he investigado, hay cosas que he aprendido, que he visto y cosas que aún quiero buscar y conocer, creencias, rituales, conocer sobre algún tipo de ente incluso, pero podría decirse que en base a las creencias venezolanas, vaya, se suele siempre rondar en lo que viene siendo la gran cantidad de mezclas que hay. Entonces, de una u otra manera, siempre estamos muy cerca o muy apegados a algún tipo, a este tema de lo paranormal, pues siempre está allí mezclado. Ok, muy bien. Y como te habrás podido dar cuenta por el trayecto que llevamos de los cuantos videos que hemos estado publicando, hemos estado hablando sobre los temas que tienen que ver con llamadas a lo que es programas de radio que se inclinan a esto que es lo paranormal, lo inexplicable. Entonces, fuera de todo esto, de las grabaciones, tuve la oportunidad de poder mostrarle a la nueva compañera un caso que tal vez nosotros, cuando yo lo encontré, fue no chocante en la mala manera, sino que me choqueó por el simple hecho de que dicen cosas que al suelto y sí pasar. Y estoy hablando de la llamada de la señora Patty a la mano peluda. Edición se va a encargar de poner ciertos fragmentos o unos cuantos de la llamada de la señora. Resulta que hay un ente que es muy antiguo, muchísimo más antiguo que nosotros. Ese mismo ente que contacta con un chico en el año del 2003. Le dice, tú eres el cuarto contacto. Y le empieza a dar fechas muy específicas. En los fragmentos ustedes se van a poder dar cuenta que le empieza a dar fechas muy específicas de lo que le va a pasar, cómo le va a pasar y qué es lo que le va a pasar. Y es muy específico. Pero hay un punto en el cual mencionan al Vaticano, la madre de las iglesias, la Iglesia Católica. Mencionan que el Vaticano tiene en su poder cierto documento que también valida esto de lo que pasó en esta llamada. Y la señora lo relata. Patti Bárcenas, ¿cómo está, Patti? Buenas noches. Buenas noches, Juan Ramón. Bienvenida. Gracias. Pues resulta que mi hijo vivió siendo poseído al parecer por un demonio por 3 años y durante todo ese tiempo experimentó fuertes pesadillas en las que un hombre se acercó a él y dice que lo vio con una máscara de sol con rostro de hombre. Dice mi hijo que este ser se presentó bajo el nombre de Soler. Este ser le había dicho en algunos de los sueños de mi hijo, diciendo que él
O sea, mi hijo era el tercer contacto, dándole una fecha a mi hijo diciendo 12 de abril 2009, tú eres el tercer contacto exitoso. Mi hijo pues no sabía de qué estaba hablando. Cuando en eso mi hijo convulsiona y en un ataque como de locura empezó a dirigirse hacia nosotros con los ojos como viendo de manera muy enojada, diciendo 3 veces 12, el fin de los malditos. Pues se puso a decir otras cosas más sobre un libro extraño que solo portan los de la Gran Cruz y que ese libro aparecerá en los tiempos de la era de la serpiente, no lejos de la edad del gran milenio. 2.0.2.8 el cuarto contacto, atraídos a mí, la llegada de Solem. 2.0.32 me verán llegar. 2.0.38 volarán hacia Dios, Dios es Juan, y después me dice mi esposo que es bueno, pero al revés. Es que esto es increíble, ¿eh? Ha de ser fecha eso también, digo, sí, alude hecho, a lo que vendría siendo 2028, ¿no? Digo, tuvimos que esperar para poder obtener respuesta. Cuando dice venir un señor del Vaticano a decirnos que cómo le hizo mi hijo para tener contacto con él, nosotros le explicamos que de la nada mi hijo empezó por tener pesadillas y se le presentó tal ser con las descripciones que le conté, y me dice que al leer lo que escribimos en hojas es una locura, repitiéndolo varias veces mientras se le veía cambiando las hojas, y luego igual tartamudeaba diciendo que Solem es la versión de Dios, pero en su estado más puro de maldad. De hecho es un ser reflejo del Dios bueno que conocemos, que está encerrado en el abismo. Y para horror de nosotros, el mundo se encuentra encerrado en un abismo llamado espacio, y que tener contacto con Solem, solo el hombre justo lo puede contactar, y que se tiene que dar en sacrificio para evitar más el contacto con él, o cuando venga nos va a condenar. Relata más cosas sobre un pergamino que se le dice el pergamino de la verdad, que está ahí escrito cómo es esta entidad llamada Solem, cómo es que lo detuvieron antes porque se le había visto antes, e incluso hay una viva imagen que nosotros tenemos muy presente que nos dejaron, y a las primeras civilizaciones Solem se dejó ver, y es nada más y nada menos que el calendario maya. Los mayas lo vieron y coincide con como el hijo de la señora lo describe, que es una cabeza que parece un sol y con manos alrededor y como que sacando la lengua y ojos rojos. Así lo describe la señora. Pero si nos fijamos muy bien en el calendario maya, nos damos cuenta que es muy grande las similitudes que hay entre lo que describe la señora y lo que es el calendario maya. Luego de eso nos enseñó varias fotografías sobre dibujos en un pergamino y nos asustamos, porque en ellos se muestra un dibujo donde la tierra es comida, por lo que pareciera ser un rostro como de hombre, o al menos es la forma, pero con cola de humo como de serpiente, y tiene ojos rojos, y que eso fue lo que ya pasó, pero que al mundo se le fue puesta una atmósfera por parte del Hijo, y se habla de que por pacto con Solem la humanidad pasará por esto cuando muera. En estos dibujos que les mencionaba, se ve a un hombre en un ataúd y después como siendo arrastrado por manos enormes, como jalándole los pies, y que ellos harán que despiertes para que veas a Solem directo. La iglesia hizo pacto con ellos para que no nos atormenten al morir. Se habla del tercer contacto de Solem con un hombre justo. Se interrumpirá por un gran apagón en el 2025-2028. El Vaticano tiene fechas exactas de qué es lo que ocurrirá. Incluso se habla de una pandemia que matará solo a las personas mayores y a los jóvenes les paralizará medio cuerpo. Y, adivinen qué, les paralizará el lado derecho, que es donde se encuentra el ojo del gran despertar. Ese lo quieren dormir para, digamos, mantener sus cerebros tranquilos. Bueno, tanta relación es algo que realmente es impresionante. De por sí, el calendario maya es algo que todos tenemos, o bueno, los que somos
con varios años encima, podría decirse, tenemos mucho en la mente todo el auge de lo que fue el calendario maya, por todo lo que planteaba de los tiempos. Ya de por sí, si nos ponemos a pensar un poco también el tema de que estas fechas que se dan, que se le fueron dadas a este muchacho cuando empezó a comunicarse y se dejó ver, para entendidos o personas que hayan visto este video o de esta llamada en los tiempos de cuando el auge del calendario maya, que fue 2012, tuvo que haber hecho un poco de clic. Sin embargo, también nos da a pensar, o sea, él se dejó ver con los mayas, cuál fue el motivo o cuál fue la razón, porque ya de por sí nos hace esa imagen, que fácilmente lo podamos ubicar o fácilmente podamos hacer decir, aquí hay una referencia. Entonces el tema también de cómo habla del pergamino, siendo algo que mencionan al Vaticano y siendo un tema tan controversial de tantos años que no ha mermado, también pone en cuestionamiento el por qué no se ha hablado de esto antes. Y justamente es lo interesante de la llamada, siento yo. Sí, hace como que da como un clic cuando el calendario maya tuvo su clímax, por decirlo de algún modo, en el año 2012. Y esto que nosotros estamos contando sucedió años atrás, que como bien se los habíamos dicho, contacta con él en el 2003. Pero dejan como que pasar 3 años y llaman al programa, famosísimo programa de La Mano Peluda con el maestro que en paz descanse, Juan Ramón Sáenz, en el año de 2006. Ok, termina esa primera parte donde la señora Patty como que introduce todo de cómo se va desarrollando el tema con el chico, ¿no? Luego llaman a su colaborador que siempre ha estado, y que ustedes también ya han escuchado ciertos fragmentos que nosotros hemos puesto aquí, por ejemplo en el caso de Nash, que también el maestro Soham estuvo ahí. Es ese mismo personaje que también está presente en este caso. Llega el maestro Soham, la señora Patty empieza a hablar con él y empiezan a hablar de ciertos temas sobre eso del pergamino y sobre el Vaticano. Pero llega un punto donde el maestro Soham dice: Solem no es algo bueno. Solem causa pesadillas a escala cósmica. Entonces, por eso los mayas lo habían visto, lo habían talado y habían dejado un calendario literalmente con él ahí tallado. Y según lo que la señora Patty le cuenta, pues básicamente le hizo todo el recuento, ¿no? O sea, de lo que le dijo a Juan Ramón Sáenz. Entonces el maestro dice: durante mi llamada con Gina, que ellos tenían un asistente que se llamaba Gina. Durante mi llamada con Gina, dijo que hablaste sobre un libro. ¿Cuál es ese libro? ¿Cómo supiste de él? Y bueno, la señora Patty empieza a decirle que ella supo por él gracias a su hijo, que era como su hijo lo dijo, es un libro que portan los de la Gran Cruz. O sea, ahí tiran con lo que es el Vaticano. Y que esto fue, no lo chocante, pero sí fue como que, what the fuck. Y lo que conocemos hoy por las Sagradas Escrituras, que es la Santa Biblia, que antiguamente en el Vaticano se le llamaba Santi Solem, traducido a lo del latín, Santo Sol. La Biblia llevaba el nombre de este ente. Ustedes hasta este punto van a decir, ok, pero ¿qué tiene eso de interesante? Aquí viene lo interesante. Ok, entonces ellos empiezan a decirle que el Vaticano tiene conocimiento pleno de Solem, de quién es, de qué es y cómo obra, ¿no? Y saltan diciendo: el Vaticano también tiene fechas muy exactas del cuarto contacto de Solem, porque literalmente dicen que son como 4 contactos con ciertas personas justas, los que son muy muy justos, no justos de que así soy muy justo pero con mis conocidos, no, son justos con todos, justos, limpios, puros y buenos. Son los que son los que pueden llamar a este ente. Entonces el cuarto contacto de Solem podría ocurrir entre el 2025 al 2028 y podría ser interrumpido por un apagón o por una pandemia. ¿Y qué es lo que pasó en el 2020? ¿Y cómo literalmente dijeron una pandemia en un programa que se publicó en la radio en el año del 2006? O sea, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo
¿Cómo es que ellos dijeron una pandemia y un gran apagón? ¿Qué es lo que interrumpirá al cuarto contacto de Solem en el año o en los años en los cuales nosotros ya estamos viviendo ahora? Yo me quedé con el ojo cuadrado cuando dijeron eso. Bueno, ciertamente, yo también cuando vi el tema de la pandemia, y no solo lo dicen, sino que literalmente lo describen, te están hablando de 2006 a todo lo que pasó luego realmente con la pandemia, cómo se ve realmente. Y si no estoy mal, mencionan también el tema de que pues afectarán ciertas partes del cuerpo, a modo de que no pueda haber algún tipo de comunicación. Entonces quiere decir que sí o sí, si no hubiera habido este tema de la pandemia, hubiera habido ese cuarto contacto. Entonces es básicamente como puntos que tienen que pasar para que él pueda aparecer, elementos para que él pueda ser presente. Entonces también hablan de apagones y no a gran escala. Sin embargo, no han habido, pero hemos visto algunos llamativos, tal vez en sitios donde no han podido ver, por ejemplo, recientemente España, que si bien pudiera no tener tanta relevancia, al momento de que escuchamos todo lo que se profetizaba, uno empieza a unir pequeños caos. Entonces, volviendo al tema de las pandemias, hablaba también de lo que venía siendo síntomas, y síntomas hubieron, o sea, ciertamente era una descripción de todo lo que iba a pasar. Entonces, obviamente uno se pone a pensar cómo. Claro, está el tema de que siempre la mención al Vaticano, y si ellos conocían esto, entonces ¿quién metió la mano, o sea, quién interrumpió estos cuatro, este tercer era el tercero para que ocurriera el cuarto, quien interrumpió básicamente que ocurriera el cuarto contacto hacia Solem. Según es el cuarto contacto que iba a ser interrumpido en estos años. Cuarto contacto. Bueno, entonces el cuarto contacto, exacto. Quiere decir que no estamos lejos, o no estamos, como quien dice, estamos propensos a que pueda ocurrir, veamos el tema del apagón como tal, de que empieza a surgir más. Entonces, de por sí, bueno, me comentaba el tema de que, la pandemia fue algo que afectó, que no estaba encerrado, que uno se afectaba. Quiere decir que pueden haber más métodos, porque esto fue en 2006, pueden llegar a haber más métodos y más cosas para prevenir este cuarto contacto. Realmente, ¿quién es el que impide el cuarto contacto? ¿Y por qué simplemente no desvelar esto para que no pase? Pues si lo ponen como un ente que a la larga va a traer X o Y cosas al momento de que aparezca, que eso lo van comentando también en lo que fue este programa, porque simplemente no destapar la olla, como quien dice, y que no solo sea un trabajo de uno solo, por así decirlo, prevenir esto, pues. Sí, es muy interesante, y que de hecho tocan temas muy muy sensibles que no quiero tocar aquí, sobre el tema del Mesías. Según nuestro Señor, no quería dar la vida, dice que quería dar la vida por justos, y que no quería morir por personas que no son justas. Entonces, ahí como que te abre un gran debate sobre lo que es y sobre lo que tiene que ser y sobre lo que pasa, cosa que no quiero meterme ahí. Simplemente estamos comentando las cosas que nos parecen muy interesantes, y hasta este momento eso es lo que parece muy interesante de este caso. Y repito, vamos a dejarles fragmentos de lo que nosotros les hemos estado contando y que tal vez no podemos contar o que no hayamos dicho. Que así es como termina. El maestro Soham le dice que pues obviamente se contacte más por privado con él fuera del aire, y que pues obviamente van a terminar hablando de más cosas. Que hablaron de ahí no se sabe, solo que hay como un pequeño fragmento como de 9 minutos, 10 minutos de todo lo que le dijo la señora Patty al maestro Soham, y que en un principio también le cuenta a Juan Ramón Sainz
y va por número de orden. Hay un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, va por orden y hay algo que dicen y como que lo comentan, pero no pensamos dejarles esa parte porque es como que te hace dudar mucho, entonces mejor no. Hay que dejarlo como que alejado. Ya si lo quieren buscar y es problema suyo, pero aquí no nos los vamos a mostrar. Hasta este momento, ¿qué te parece este primer caso que comentamos, Ine? Deja muchas interrogantes. Personalmente podría decir que reanalizando todo surge una nueva para mí. Y es que si en esta llamada básicamente estaban avisando, podría ser el aviso o la predicción de que iba a haber el cuarto contacto, se iba a interrumpir, que nos da la certeza de que el calendario maya no haya tenido de alguna forma también una predicción con respecto a nosotros hayamos dicho que el calendario maya prevenía el fin del mundo y que en realidad estaba diciendo otra cosa, ya que se referían a Solén. O sea, estaba allí, a lo mejor especulando un poco, podría ser que tal vez, no estoy asegurando nada, pudiera haber algo referente ahí. Y que no sean los únicos mensajes o las únicas informaciones que vayamos a tener de acá a un futuro. Claro. Y más que todo, allí es como que Solem se dejó ver a los mayas y lo plasmaron en ese calendario. Entonces, como que tiene lógica la nueva interrogante que tú tienes y que es, y si el calendario maya también nos está tratando de decir algo, si el calendario maya tiene algo encriptado, o sea, como que sí te deja un interrogante. Pero ahora hablemos de otro caso que tampoco es para menos, que no sea tampoco muy raro, y este es el caso de Omar en un programa también de radio. No me acuerdo si decían que era de Guadalajara. ¿Dónde decía, Ine? No recuerdo muy bien, creo que era Guadalajara. No nos acordamos mucho, pero podríamos decirle la posesión de Omar en un programa de radio llamado Los Gritos de la Llorona con Alain Luna. No sé si muchos de ustedes, que al igual que nosotros que somos internautas, que también nos interesan estos temas, buscamos por la curiosidad y nos encontremos con esto. No sé si ustedes lo hayan visto o no, pero aquí se los contamos. Resulta que un radio escucha, no podríamos decir joven o señor, pero digámosle un radio escucha, llama a la cabina de radio de Alain Luna y le empieza a decir que le toca ver fantasmas, le toca ver entes, y llega un punto en el cual le dice que su papá era de Catemaco, Veracruz, y los que son de México saben que Catemaco, Veracruz es cuna de lo que es la brujería, lo que es la santería, todo eso. Pero llega un punto en el cual dice, mi papá me dio a beber sangre de víbora. Y bueno, no sabemos qué fue lo que se dijo, no sabemos qué fue lo que opinaron en ese punto, pero lo que sí sabemos es que después saltó una pregunta que dijo, me llama mucho la atención, Omar, que dices que te toca ver fantasmas. Y Omar dice, de hecho estoy viendo una que ahorita y está muy enojada y me está diciendo de por qué estoy sentado en su silla. Y empieza, le cambia la voz y dice, solo quiero decirles que no me dejan descansar. Como que empieza a dar un mensaje y dice que me hicieron mucho daño y luego empieza a decir que sus hijos, que si soy la señora Maite, dice todo eso y ¡pum! Se cuelga la llamada. Para esto vuelven a contactar a Omar, se contesta la llamada y la señora empieza a dar, este ente empieza a dar información de Alain Luna que tal vez no conocía a nadie, muy probable, obviamente no vas por la vida contando toda tu vida personal a cualquier persona que se te cruza en el camino, ¿verdad, Ine? Ciertamente. Ok, entonces este ente empieza a decirle tu esposa y cosas así, y alguien le dice, no tengo esposa, pero insiste en que sí tienes una esposa. Le empieza a decir todo eso y ustedes juzguen por sí mismos. Pues fíjate que yo he tenido una serie de experiencias paranormales. Mi papá, ya falleció hace 2 años. Él era de Catemaco, Veracruz. Y una vez cuando tenía 5 años me dio a tomar sangre de víbora. Una pregunta, me llama la atención lo que comentas de que te toca ver muertos. De hecho, ahorita estoy sintiendo una energía extraña
y ella me dice que por qué estoy sentado en su silla y está muy enojada. ¿Ahorita qué está pasando? Solo quiero decirle que aunque estoy aquí, quiero que sepan que no puedo descansar. La fuerza universal no me deja descansar. ¿Quién habla? Omar, ¿estás ahí, Omar? No me deja. Omar, ¿estás ahí, Omar? No me dejan descansar. Omar, ¿estás ahí, Omar? No me dejan descansar. Híjole, está bastante complicado. Omar, ¿estás ahí? No me dejan. Maite, ¿tú quién eres? Me hicieron mucho daño. Mis hijos están enfermos. ¿Dónde está Omar? Omar, ¿qué está pasando? ¿Por qué lo haces, Edgar? ¿Sabes quién soy? Edgar Alain Luna Hernández. ¿Quién habla? Disculpa. ¿Y tu esposa, Jorge? ¿Perdón? ¿Y tu esposa? No tengo esposa. Sí tienes esposa. ¿Quién eres? Yo. ¿Y qué es lo que quieres? Ay, sí sabes quién soy. Y si sabemos quién eres. Pues pertenezco a una jerarquía muy grande. Dios no existe. Él no tiene fuerza. Ese es tu punto de vista. La fuerza es mía. Yo estoy con el poderoso. ¿Qué pasó con nuestro amigo Omar? Un idiota. ¿Y esto, Omar? Omar, ¿puedes hablar tú? Omar. Omar, queremos platicar contigo. Omar. Omar, queremos platicar contigo, por favor. Ya está regresando. ¿Ya estás ahí, Omar? Sé que estás ahí. El cambio de voz, cómo hace esta transición, podría decirse, sí te da a entender de que en efecto es como un espíritu, pues. Normalmente los espíritus suelen tener como que esa armonización con respecto a lo que era su personalidad o expresar un dolor. Y en el primer contacto, entonces ahí te hace el pensamiento de que pues sí, ahí está algo paranormal, de que posiblemente entró algún tipo de espíritu muy relacionado a alguna madre que haya sufrido. Entonces cuando pasamos a la segunda intervención, ya es una voz más maliciosa, más maligna, podría decirse, y es donde pues se ve que realmente pudieron haber sido dos espíritus, un espíritu y un ente, dos posesiones distintas, o en caso de que fuera sido la misma posesión, hizo como quien dice el cebo para llamar la atención. Entonces te deja pensando porque realmente no sabes si era una, si era dos, y el propósito real. Entonces el tema de sacar la información, tal vez para quebrar un poco a la persona, te deja pensando de cuál era el propósito con atraer a través de esta llamada, pues. No era que ellos, por decirlo de alguna manera, no era que ellos atrajeran, sino que simplemente las personas les llaman básicamente la atención, o que si les pasa algo de verdad y que dicen, oye, me pasa esto, pues tengo que darlo a conocer, y que mejor a través de un programa en el cual tú puedes llamar y puedes contar tus anécdotas. No era que ellos lo trajeran, ¿sabes? No, me refiero a que cuál era el propósito al cebo, o sea, el cebo de la primera llamada, siendo el espíritu triste, con dolor, cuál era el propósito original para hacer ese cebo, que ellos se interesaran en volver a llamar, en tratar de volver a contactar, y ya apareciera como tal el ente ya que básicamente devela la información. Es donde está el tema para analizar, pues. Sí, da para un muy buen análisis, pero no nos queremos prolongar tanto. Ya hemos presentado estos dos casos, poco cortitos pero bastante interesantes. Ciertamente son casos que, si bien el primero te deja con este gustico para quienes les gusta la investigación, los temas que se suelen ocultar, que lo que no se sabe, develar verdades,
el primero te deja como ese gusto de que hay algo más. Y el segundo te deja ese sabor de que por una parte pudiera ser algo de la cotidianidad, el tema de el que busca encuentra, o sea, un programa de llamadas, en algún punto tiene que haber alguna llamada que evoque ese tema paranormal, y a la vez te deja como que pues algo querían hacer cuando develan. Entonces como que te deja con la intriga y se siente un poco más como algo que sí suele pasar más a menudo. Entonces son cortos los dos casos, pero te dejan de bastantes preguntas. Y no es para menos, porque imagínate un programa del año 2006 que te diga, sí, va a pasar una pandemia. Y de los que estaban más pequeños y los que vivieron y que recuerdan eso, se quedan como que, what the fuck, pero poco, ¿cómo subieron? Eso es lo que todavía a mí me tiene muy choqueado. Y no es para menos, o sea, fíjate, nada más con que te digan pandemia, síntomas y te describan síntomas o te describan áreas del cuerpo que normalmente sí fueron afectadas por mucho, es un tema que choquea. Y para los que hemos vivido apagones inexplicables, también nos choquea el tema, pues es como que, ¿será que todavía estamos propensos a algo más? ¿Será que tenía que ver? Entonces viene todo este tema, pues. Y el otro caso nos deja como que en algún momento llegaremos a experimentar algo así, nos deja como con esa cosa de que nos puede llegar a pasar. Claro, pero mira, tú dijiste que te empezó a interesar mucho estos temas, cosas vividas, cosas familiares, historias, investigación. Y como ya no se hizo costumbre, sino que como lo hicimos en el capítulo anterior con la compañera Fer, que ella nos trajo 2 leyendas de su país, tú dijiste que tienes historias. Cuéntanos esas historias, lo que has descubierto en tus investigaciones, las cosas que has vivido, las creencias, las cosas de familia que tú dices que viviste. Bueno, pudiera utilizar una que pudiera recordarnos un poco el primer caso, ya que esto evoca a muchos años. Fue algo que pasó y volvió a pasar a diferentes personas en épocas distintas. Esto fue hace, podría decirse, unos 20... no, me estoy yendo mucho, unos 15 años atrás podría ser. Sí, podría ser 15 años atrás. Normalmente solía tener sueños donde podía haber personas. Yo siempre califico que los sueños que se quedan, que perduran, que no se olvidan, tienen algún significado. Siempre me ha gustado el tema de los sueños, el significado de los sueños. Y un sueño que se queda por años, no se olvida, tal vez pierda algún detalle, pero se mantenga, es porque tiene algún tipo de significado. Entonces, entre estos sueños hubo uno donde una pequeña entidad roja, pequeña, era como una especie de diablito, pero era como un bebé, pero con cola. No era feo, pero tampoco era bonito, era como intermedio. Era como que en el patio de mi casa aparecía este personaje de la nada atrás. No era como que te hacía algo, sino que te perseguía. Para esto, yo no podía quitármelo de encima. O sea, por más que yo corría, no podía quitarme este personaje. En estos tiempos, en mi familia se suelen hacer ensalmes donde se mezclan tanto santos como espíritus, y entre ellos está una oración que es el San Juan Retornado. El San Juan Retornado es una oración para devolver daños a quienes las mandan y para reventar cualquier tipo de brujería que se pueda existir. Es una oración o bien corta o bien larga, tiene varias versiones. Para este tiempo yo no la sabía, actualmente no la conozco del todo, pero la tengo escrita. Pero sí me acuerdo de una versión. Y yo empezaba a relatar en el sueño, estaba consciente. Ese es otro dato importante, los sueños estaba muy muy consciente. Y este personaje me perseguía por todo el patio, era muy insistente. O sea, nunca llegaba a hacerme algo, pero me perseguía, como repito. Y yo empezaba a decir la primera parte de la oración, empezaba en el nombre de Dios Todopoderoso, yo por la oración de tan Padre nuestro retorno, y empezaba yo mi oración. Y era tan repetido porque no era un miedo, era un no saber, que al final me despertaba
porque lograba con esto, que no era la oración completa, quitarla. No le di mucho vuelta al caso, pero me quedó el tema de por qué nunca se me olvidó esto. A raíz de esto, digamos, en esos años pasaron muchos temas paranormales en lo que viene siendo mi cuarto, en mi habitación, alrededores, de toda la casa. Muchos años después, estoy hablando ya, para ese tiempo yo tenía unos 5 o 6 años luego, mi hermana se encuentra con este mismo personaje, más o menos a la misma edad que yo tenía cuando pasó. Pero ella no lo encuentra en sueño, ella lo ve en físico. Wow. El personaje corre, el personaje se acerca, el personaje, todo eso fue de noche, en la madrugada, ella se suele quedar haciendo tareas y ella empieza a verlo. En el caso de ella, pues se le rezó una vela a otra persona, se le hizo un tema para alejar los espíritus. Entonces fue un tema de una vivencia, pues de que ambas vimos el mismo ente, solo que ella lo vio en persona y yo lo vi en sueño. Y era lo mismo, exactamente lo mismo. Eso vendría siendo la primera anécdota. No supimos el porqué, no hemos volvido a tener ningún tipo de comunicación con Isi. A ver, déjame entender. Básicamente lo que estás contando es que, pero quitarte ese pequeño ente encima era de que pues obviamente tenía que ser una oración, invocaciones y cosas, ¿no? Uh-huh. Y tú lo veías en sueños. Eso te perseguía en sueños. Exacto. Pero tu hermana lo vio físicamente. Sí, ella lo vio y se le acercaba, o sea, lo mismo que conmigo, pero no en el patio, esto era ya en la sala donde se estudiaba, donde se estudia como tal. En este espacio apareció en persona, ella lo vio como tal. Entonces, es lo curioso, pues ella lo ve y yo lo sueño, y es exactamente lo mismo. Podríamos opinar que era algo que las estaba rondando a las dos, pero nunca investigaron, nunca preguntaron qué era o por qué les pasó y específicamente con la misma cosa. La duda está, o sea, hasta la fecha, como te digo, como es algo que nunca se ha olvidado, o sea, yo tengo sueños y esos sueños me los acuerdo, siento yo que tienen un mensaje y hasta que yo no sepa de qué tratan, ellos no se van. Siempre ha estado la duda de qué era y el por qué. Pero también se sabe que muchas veces hay entes que suelen atormentar. Si hay una persona que tiene este don de atraer cosas, suelen ver este tipo de cosas. Sin embargo, estamos hablando de que era un ente como especie de diablo. O sea, no era ni un espíritu, no era ni un niño, no estaba esa explicación de qué era. Claro, podríamos hacer referencia a lo que se suele decir de los niños, de los duendes suelen decirse en algunas creencias de que son niños que básicamente no fueron bautizados, pero esto no era ni un niño, o sea, era como, sí, era un niño, pero era rojo, tenía cola, tenía cachos, tenía una expresión como maligna y estaba allí, no hacía nada, pero estaba allí. Entonces, lo curioso también es que las dos formas de espantarlo son distintas. O sea, yo utilicé una oración, parte de una oración de las creencias y el cómo se maneja en lo que viene siendo mi familia. Y en el caso de mi hermana fue una oración ya más cristiana, de una persona que también conoce tiene este don y estas creencias, pero aplicó ya la parte cristiana. Y en las dos se fue, no apareció más. Hasta el sol de hoy no ha aparecido. Hasta el sol de hoy, ni una presencia de él. Bueno, pues podríamos decir que es un final feliz. Exacto. Ok, ¿y cuál era la segunda? Ok, la segunda historia se retoma hace 10 años. No toma lugar aquí en mi casa, toma lugar en casa de mi abuela. Mi abuela vive en una zona bastante de campo, podría decirse. Es un pequeño espacio que está siendo poblado poco a poco, a medida que pasan los años ha estado poblándose, y se conoce que en muchos de esos terrenos antiguamente eran usados para hacer diversas cantidades de conjuros, rituales. Solían dejar los niños pues no nacidos allí enterrados y muchas otras cosas más. Con el tiempo se han estado, entre comillas, purificando todo este tipo de cosas. El siguiente sueño toma lugar en esos años, hace 9-10 años,
yo estuve viviendo por allá, podría decirse unos 2 años y medio, y todo ese terreno, durante muchos años yo no había podido tener algún tipo de contacto con lo paranormal, lo cual es algo muy común en allá. Sin embargo, en esos años donde yo viví, tuve muchos contactos paranormales, y uno de ellos también tiene relación con un sueño. Ok. En este sueño, básicamente, yo estaba saliendo hacia lo que era el baño queda afuera. Normalmente en casas así, esto va a quedar fuera, por lo cual hay que caminar un poco. Caminando cerca del baño está la puerta del inicio de la casa, la fachada de la casa, y está la carretera nacional. Es carretera nacional, colinda con otros estados. Yo tiraba la vista hacia esta carretera nacional y yo veía una mujer de blanco, parada, alta, pelo largo, viéndome fijamente. Y yo me quedaba quieta. El sueño era muy real, o sea, muy vívido, era como que tal cual, porque yo solía salir de noche al baño. Entonces era muy real y yo veía y yo decía, ay, mi mente automáticamente, dentro del sueño mi mente era como que la Sayona, la Llorona, cualquiera de esas dos que suelen ser pues del folclore popular. Lo cómico era que yo de la nada veía que ella empezaba a correr hacia mí y yo me giraba de regreso a lo que era la casa para ir a mi cuarto. El problema era que yo no llegaba a la casa y me topaba con una mujer altísima, que cual era la misma, pero era ya gigante, viéndome fijo. O sea, ya no estaba corriendo atrás de mí, sino la tenía enfrente, viéndome fijo. Y era como que, ¿para dónde agarro? Lo curioso, bueno, yo por alguna razón yo me regresaba a lo que era el baño y aparecía en el altar familiar y de ahí me despertaba. Ese sueño nunca se me ha ido, nunca. Y yo he tenido la sensación muchas veces estando allá de que como si de la nada la fuera a ver del otro lado de la calle. Pero, Ajá. aquí hay una pregunta. En lo que son 3 recorridos, tú al baño, luego querer regresar y otra vez al baño. Son 3. Uh-huh. En esos 3, tú dices que la mujer esta llegaba al altar familiar. Y ya de ahí, como que tú te despertabas. Y esta mujer que tú describes alta, pelo largo, de blanco, cuando llegaba al altar familiar, de casualidad no empezaba a hacer algo, a decir cosas o a romper cosas o a empezar a gritar cuando se acercaba a ese altar. Nada, o sea, no, ella venía tras mío cuando yo llegaba al altar. Pero mira, al igual que en la anterior historia, ella no hacía nada. Ella simplemente estaba allí, me perseguía. Aparecía en el otro punto, me perseguía. Y ella en absoluto nunca decía nada. Y esta historia se junta con lo que pasa después. Después de esto empezaron a pasar cosas referentes a esa mujer de blanco. Y es para quedarse loco. Ok, ¿qué empezó a acontecer? Lo que empezó a acontecer fue después de esta historia, después de este sueño. Bueno, yo de la nada conté qué fue lo que había soñado. La primera reacción de todo fue, bueno, la Sayona, la Llorona, algún espíritu, algún mensaje, que es lo que se suele decir en la familia con respecto a esto. Bueno, más que todo es la familia por parte materna. Lo que pasó por esos tiempos, yo estaba en la universidad y yo me quedaba toda la noche despierta haciendo mis respectivas tareas. Por lo lejano que me queda de la casa a la universidad, yo salía temprano, llegaba muy tarde, las tareas las hacía casi hasta de noche, 2, 3, 4 de la mañana, yo seguía despierta allí. La cosa es que yo empecé a notar que alguien me observaba. Yo veía de reojo, y cuál es mi sorpresa cuando las primeras veces que yo veo de reojo, está esta mujer de blanco viéndome fijamente, no pegada atrás mío, sino como a 1 metro, 2 metros de distancia. Había una cortina y ella estaba detrás de la cortina. Espabilaba, ya no estaba. Estaba allí, en ese tiempo una pequeña computadora que tenía, estaba la puerta del cuarto y siempre la dejaba abierta porque tenía el internet y pues era común, pues yo no tenía miedo. Y solían pasar otras cosas, pues al mismo tiempo que pasaba esto, pasaban más cosas alrededor, lo cual es una costumbre en la casa. Y yo de reojo veía de frente y estaba de frente mío. Y esto pasó durante todos los 2 años que yo estuve allí. Un punto empezando me asustaba, pero ya después no le presté atención. A veces no estaba y ellos veían que alguien llegaba, pasaba al cuarto, cerraba la puerta y no era nadie.
O a veces que una vez mi abuela vio a esta mujer de blanco pasar para el cuarto y al rato llegué yo. Y esto se repitió durante los 2 años. Luego de esto yo viví en otra casa provisional y lo que pasaba era lo mismo. Yo estaba en la cocina, dejaba la puerta del cuarto. Para este tiempo era una de las llamadas residencias, habían varias chicas viviendo. Y yo en las mañanas me despertaba, o muy de noche, me despertaba a prepararme algo de comer. Todos estaban durmiendo. Y mientras yo estaba en la cocina, de reojo veía el cuarto y ella estaba allí, al lado de mi cama, viendo por el rendijo que quedaba, el espacio que quedaba abierto de la puerta. Ella estaba allí. Estaba, no sé, más escondida en la cocina y estaba cerca del baño y ella estaba allí. La cosa es que esto apareció desde que yo empecé a vivir con mi abuela, empecé a vivir en otra casa hasta que volví a regresar a la casa de mis padres, pues. Y allí se acabó, ahí no apareció más. La última aparición de ella fue en este cuarto donde estoy yo. Le logré tomar una foto, pero la foto la perdí. Por más que la he buscado, no la he encontrado. Ay, no me digas eso, no me digas eso. Hubiera sido muy chido que tuvieras esa foto y quedaría como una evidencia de este expediente. Uh-huh. Y la cosa es que hay más. Hay un dato más en esta historia. Ok. El dato es que, al igual que en la anécdota 1, mi hermana también la empezó a ver. En los años donde yo empecé a estar en esta residencia, ella empezó a verla también. Entonces estábamos con la sospecha de que, es más, cuando yo tomo la foto es porque mi hermana me dice, está allí, yo la estoy viendo. Yo no la estaba viendo, ella la estaba viendo. Tomo la foto y la foto quedó. Se veía muy distinta como yo la podía ver. Yo la podía ver siempre de reojo. Los demás la podían ver bien. Entonces, en el caso, cuando vemos la foto, efectivamente era como mi sueño, con una diferencia. Que en vez de tener su vestido blanco impoluto, estaba lleno de sangre. Y el cabello hacia adelante, todo. Cuando yo la veía, yo no la veía con su cabellito hacia adelante. Y su ropita estaba blanca. Yo siempre la veía, muchas veces le veía parte de la carita, de reojo. Incluso ahorita me están viniendo varias imágenes a la mente. Y entonces empezó el tema de que pues, sí, empezamos a creer, bueno, se empezó a creer. Mi abuela decía que posiblemente no era una, eran 2. Pero el caso es que por más que se trató de que hablaran, de que dijeran algo, ya fuera en sueño, en persona o algo, no pasó. Nunca pudimos saber. Y hasta la fecha tienen unos cuantos años, 5 años que no las vemos. Para nada. Bueno, yo hace unos meses, meses o un año, mi hermana me contó que la logró ver parada fuera de mi cuarto, viendo hacia mi cuarto, pues como, porque se empezó a creer que tal vez no iban a atormentar específicamente, sino estaban allí para proteger. Fuera uno, fuera 2, posiblemente eran para protección. Entonces, nunca se estuvo claro, pero cuando aparecen, la única que las logra ver es mi hermana. Yo no he podido verlas más. Mira, de hecho justo eso es lo que te iba a decir, de que tal vez esté y pues te decía de que te persiguió por 3 lugares en tu sueño y en el último lugar fue en tu casa cuando tú llegaste. Y podríamos decir que te estaban cuidando o que te estaban cuidando. Y no vas a dejar mentir que cuando tú estabas fuera, estabas en la casa de tu abuela, por casualidad te iba a pasar algo, mágicamente no te pasaba. Sí, o sea, literalmente durante esos años todo iba muy bien. Un trabajo a distancia. Bueno, yo me mudé porque empiezo obtuve un trabajo incluso. Y justamente durante el tiempo que yo estuve en residencia es cuando ocurre uno de los apagones más conocidos acá, donde yo vivo, acá en Venezuela. El tan conocido apagón de 2017. Y fue horrible, sin embargo yo lo pude pasar bien. Perdona mi ignorancia, pero no lo sabía. Y por eso, bueno, el tema del apagón es lo que me hizo clic con el tema de los relatos que contamos en el inicio, el primero sobre todo. Acá hubo un apagón bastante fuerte, fueron varios días, y estábamos que
no había forma de pagar, las comidas se echaban a perder, todo estaba, estaban incomunicados, eso fue en todo el país. Le echaron la culpa a un fallo del sistema y durante ese tiempo pasaron muchas cosas, pero pues no muchos lo pasaron bien. Luego hubo un intento de otro en otro año y pues así como el que hubo en España, fue más o menos así como el de España, pero duró muchos días, fue todo un tema. Y bueno, para esos tiempos pues estaba muy visible. Incluso en el tiempo en el que yo viví en esta residencia pasaron muchísimas cosas paranormales. Muchas personas no le encontraban explicación. Y sin embargo, esta persona de blanco siempre estaba allí. Interesante. Y de hecho, muchísimo más interesante con este último que nos acabas de contar sobre una señora de blanco que te cuidaba y que sobre todo te protegía, te dio, por decirlo de alguna manera, te dio cosas, te concedió cosas. Mira que para hacer el primer capítulo que grabas con nosotros, estuvo muy interesante, estuvo muy diverso de temas y sobre todo muy exquisito en información que se pudo dar y que se dio en este primer capítulo que grabas con nosotros. Ojalá y grabemos más. Claro, es que incluso ahí tengo historias que se conectan con las que ya conté. O sea, yo conté por así decirlo, con ciertos elementos que no dije, porque hay otras historias a lo largo del tiempo que se conectan con esas. Y empieza a haber cada vez más sentido. Mira, manténlas para cuando grabemos otra vez y tráenoslas bien refrescaditas para nuestro próximo capítulo. Bueno, amigos, compañeros, hasta el momento esto ha sido todo por hoy, arte de Igual Time. Y como lo han podido ver por parte de nuestra nueva compañera Ine. Y no es para menos, nos contó unas historias muy interesantes. Gracias por participar en este pequeño proyecto, Ine. Y como dije, que esta no sea la primera y la única grabación. Y que nos compartas tus demás historias que te traes. Con todo el placer del mundo. Por eso, recuerden bien a la chica de blanco y al otro personaje, porque tal vez, solo tal vez, los puedan volver a escuchar en otra historia. Sin más que decir, esto ha sido todo por hoy, por la tarde, por la noche, o quizás por la madrugada de hoy. Esto ha sido Igual Time. Nos vemos. Bye bye.